Caso Marcet. Bazán identifica entre aprehendidos a integrante de Columna Sur, grupo del ministro de Gobierno. El diputado Erwin Bazán, de Creemos, pidió una explicación al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sobre la aprehensión de Rinat León Sueiro, quien sería parte de Columna Sur, grupo oficialista del MAS, liderado por la autoridad gubernamental. El martes se realizó la captura del ciudadano Rinat León Sueiro dentro de las investigaciones por el caso de Sebastián Marcet y que según registros es cercano al ministro del Castillo como militante del MAS en Columna Sur, facción oficialista liderada. El ministro Eduardo del Castillo debe explicar al país, escribió Bazán en redes sociales. Según el asambleísta, el funcionario fue capturado en los operativos policiales por presuntamente estar implicado en favorecer en la entrega de documentación para la residencia de Marcet, de nacionalidad uruguaya, en el país. Rinat León Sueiro sería funcionario de la Oficina de Migración del departamento de Beni. El ministro de Gobierno admitió la aprehensión del funcionario e indicó que también fueron capturados 2 abogados que realizaron el trámite y que lo corrompieron por encargo de Marcet. Es noticia. Noticias de Bolivia de hoy. Los opositores han cuestionado justamente el accionar del ministro de Gobierno. Escuchemos los detalles. Efectivamente, por las narices del ministro de Gobierno se ha escapado media tonelada de droga y ahora parece que también se le ha escapado este narco uruguayo Marcet. Entonces claramente el ministro de Gobierno no puede encontrar absolutamente nada y en ese sentido pues estamos observando que buscan a Marcet en Santa Cruz, en Equipetrol, en la zona sur, en Copacabana. ¿Por qué no lo buscan en el Chapare? Parlamentarios de Comunidad Ciudadana cuestionan las acciones que asume el gobierno y la policía en relación a la búsqueda del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Totalmente mal a nivel internacional, prácticamente Bolivia se está convirtiendo en refugio de narcotraficantes, en refugio de peces gordos y claramente acá se observa que hay una vinculación directa de las autoridades del gobierno de Luis Arce que en este caso protegen a los peces gordos. Existe preocupación entre asambleístas de Comunidad Ciudadana porque Bolivia se estaría convirtiendo en un lugar peligroso, supuestamente para fomentar el narcotráfico. Estuvo el hijo del Chapo acá, ¿no? Aprendiendo a volar. O sea, narcotraficantes mexicanos, colombianos, paraguayos, uruguayos. Esto se ha vuelto brasilero, se ha vuelto la hacienda del narcotráfico y creo que van a haber, no se olviden de lo que estoy diciendo hoy día, más sorpresas, porque tengo alguna información no oficial de que alguna otra sorpresa se va a dar vinculado a gente que está en temas ilegales y viven tranquila y cómodamente en Bolivia. Proyecciones y proyectos es lo que se espera en el discurso del presidente del Estado, así lo manifiestan desde el IPSE. El sector empresarial también está a la expectativa del discurso del presidente para este 6 de agosto. Esperan que haga referencia a alternativas para mejorar la economía en el país. Estabilidad, crecimiento, empleos dignos, certidumbre y sobre todo unidad en la biodiversidad. Eso es lo que esperamos escuchar este 6 de agosto en el mensaje presidencial. Aseguran que un trabajo conjunto entre el sector público y privado es también una gran opción para mejorar proyecciones económicas ante una agudizante crisis a nivel mundial. Y si trabajamos sector público y sector privado con toda seguridad, ¿para qué? Para que sea el sector privado el que invierta, el que arriesgue, el que se la juegue por este país en beneficio de nuestro país. Con eso la economía podría crecer muchísimo más. Podríamos generar miles y miles, decenas de miles de nuevos empleos en el sector legal, en el sector formal, mejorar la calidad de vida de las familias bolivianas, generando más y mejores ingresos de forma sostenible, exportando más, trayendo dólares a la economía, importando menos a través de la sustitución de productos. Siempre hay alternativas para mejorar la economía de un país, aseguran. Para ello es importante la unidad y dejar de lado las diferencias. Si nos unimos todos los bolivianos contra los factores limitantes de nuestro desarrollo, paros, bloqueos, avasallamiento, abigeato, corrupción, narcotráfico, burocracia, lo podemos hacer. En este sentido, sobre los hechos que se están aconteciendo en el tema ilícito
El tema del narcotráfico lamentablemente daña la dignidad de todos nuestros pueblos indígenas originarios, daña la dignidad de la soberanía de todo un estado que es nuestro estado plurinacional de Bolivia. Por eso nosotros nos encontramos muy preocupados y la justicia tiene que investigar. Caiga quien caiga, la justicia tiene que investigar. Nosotros no vamos a defender. Si hay autoridades nacionales que están involucrados en estos hechos ilícitos de narcotráfico, la justicia tiene que investigar. ¿Qué debería pasar con el ministro de Gobierno? Hay muchos cuestionamientos. Lamentablemente ya no hay el control en el tema fronterizo, en el tema del narcotráfico y muchos otros temas a nivel de todo nuestro estado plurinacional de Bolivia. Se tiene que destituirse. Lamentablemente nosotros vemos que por culpa de algunas personas dañan la dignidad de nuestro estado plurinacional de Bolivia y asimismo dañan la dignidad de este proceso de cambio que ha costado sangre y luto de todos nuestros pueblos indígenas originarios. Tenemos de todas las... es el paraíso para el narcotráfico porque nadie molesta a nadie, mientras vos no molestes... nadie te va a molestar desde el Estado. Más de 2.000 policías para capturar un señor que 1 hora y un poco más antes se salió de su casa con su familia, agarraditos de la mano, se subieron a la movilidad y se fueron. Ya por honor, yo creo que el gobierno nacional tiene que capturar a este señor, por honor, porque esto ya es una vergüenza internacional, más las 10 toneladas, más las toneladas que salieron en Boa, más las toneladas que se agarran en las fronteras, o sea... Ya por honor, UNITA apuntaremos a nuestro favor. Tenemos que trabajar y se tiene que cumplir en el marco siempre de nuestra Constitución Política del Estado y esperemos que exista la responsabilidad y que prime sobre todo el respeto a la normativa, a la Constitución, al pueblo boliviano y se vea acciones responsables con relación a este tema. Corresponde a 2 órganos que tienen independencia y bueno, ahora se tiene que trabajar ya en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nosotros somos muy respetuosos de la independencia de los órganos, por tanto vamos a seguir y realizar el acompañamiento también desde donde nos corresponde. Esto está ahora en manos de la Asamblea Legislativa, hemos visto pronunciamientos de ellos, también del órgano electoral. Bueno, acá tenemos una constitución que debe ser cumplida y existen los mecanismos para ello. Nosotros nunca hemos hablado de aquello, ¿no? Esperemos a que se desarrolle, como le decía, que se desarrolle y en los tiempos que se necesite y que existan acuerdos y se piense siempre por la población boliviana y que se pueda cumplir las acciones que se tenemos que cumplir. Bueno, en cuanto a lo que queremos esperar en realidad del mensaje presidencial, yo creo que hay dos elementos importantes que deberíamos analizar, ¿no? Lo que realmente desearíamos esperar y lo que realmente va a suceder, que ya se ha vuelto una costumbre en el tema político, ¿no? En el tema de qué es lo que va a suceder. En lo que deberíamos esperar, ¿no? Lo que quisiéramos escuchar los bolivianos son realmente soluciones, pero tangibles, claras, sobre las necesidades que tenemos como país. Tenemos muchas necesidades al respecto, como por ejemplo el tema precisamente de la explotación del litio. Tenemos que entender claramente qué es lo que va a suceder con eso, cómo se está llevando a cabo el tema de los juicios de responsabilidades que se están llevando a ciertas autoridades, qué es lo que está sucediendo ante la pelea precisamente entre partidos políticos que existen de un mismo eje, por ejemplo, hoy en día en nuestro gobierno. Entonces, esas cosas son las que necesitamos saber como bolivianos, qué se va a hacer con el tema de la economía, el tema del dólar, por ejemplo, que tenemos un cambio diferenciado, ¿no? En la realidad cambiamos a un precio, pero el cambio oficial está a otro precio. Lo que necesitamos son ese tipo de respuestas como bolivianos. Necesitamos un regalo como bolivianos, porque Bolivia somos todos, no solo es el Estado o la figura de la bandera. Bolivia somos todos los habitantes que habitamos esta linda tierra, valga la redundancia, y es importante que nos puedan otorgar precisamente un regalo interesante a través del discurso presidencial, con soluciones tangibles sobre el tema de la salud, la educación, la economía, el tema de los impuestos. Todo este tipo de cosas es lo que esperamos, pero en realidad podemos identificar que lastimosamente se puede vislumbrar que va a ser un discurso nuevamente como han sido los años pasados, incluso en otros gobiernos, que simplemente empiezan a hacer un enlistado, se podría decir, de todos los supuestos aciertos, y digo supuestos porque no son aciertos tangibles para los bolivianos. Hablan de inversiones de millones de bolivianos, un crecimiento de millones de bolivianos también con respecto a ciertos
los contratos, pero que no llega de manera directa a lo que es la realidad del boliviano, a lo que sufre con el tema de la inflación, el tema de la economía y muchos otros aspectos más. Entonces creo que entre lo que queremos o necesitamos y lo que realmente va a suceder en el mensaje presidencial, que se utiliza muchas veces como un eje de propaganda política, hay una distancia muy grande. Entonces eso es lo lamentable, pero en realidad lo que necesitamos los bolivianos es lo que le acabo de mencionar. Noticias de Bolivia de hoy.